Catalina Rojas, bueno, ya me presentaron. En la exposición de hoy día voy a hacer un recuento de lo que fue el año, partiendo de un contexto general global, bien rapidito, llegando a lo nacional y en particular al sector de trabajadores y trabajadoras, y un poco un balance de lo que ha sido la experiencia de la central clasista que se constituyó en septiembre del 2018. Son hartos temas a abordar, así que voy a tratar de ir concentrándome más en algunos que otros, porque tratar de hacer un balance de las luchas implica hartos temas, así que voy a ir centrándome principalmente en algunos puntos en particular. Bueno, lo primero, como situación mundial general, el compañero ya lo mencionó hace un rato, estamos en un contexto donde existe una disputa por la hegemonía del mundo, donde se enfrentan dos grandes polos que en realidad no están cuestionando el modelo del sistema capitalista o el sistema en sí mismo, sino más bien se están disputando su hegemonía y su control, que es el eje de Estados Unidos y la Unión Europea versus el bloque chino-ruso. Por otro lado, es importante mencionar que las agudizaciones del capitalismo hoy día apuntan a un crecimiento de un carácter destructivo del capitalismo. ¿Ya que nos referimos con eso? Que la explotación de la fuerza de trabajo más la explotación de la naturaleza a destajo está generando una crisis destructiva del capitalismo. Sin embargo, es importante mencionar que esto no es sinónimo de que el capitalismo va a caer por sí solo. Entendemos que mientras no hay un proyecto revolucionario, un nivel de organización mayor por parte de la clase trabajadora, aunque haya una crisis destructiva, no significa que vamos a transformar la sociedad o vamos a llegar a un nuevo sistema. Por otro lado, a grandes rasgos mencionar que vivimos efectivamente una crisis de onda larga que parte en el 2010 con la crisis subprime, de la cual no ha logrado salir el capitalismo. Si bien ha tenido altos y bajos, una crisis que se extiende en el tiempo, quizás un poco más de lo que ha sido la normalidad, y por lo tanto también demuestra algunos elementos importantes a evaluar la crisis de la situación mundial. Y lo último, que existe una tendencia a la baja de la tasa de ganancia, es decir, los capitalistas, en medida que pasa el tiempo, van ganando menos. Y en ese sentido, tienen que buscar formas de afrontar la tasa de ganancia, la baja, para dar vuelta a la situación y poder volver a ganar más. En ese sentido, en la situación nacional, podemos ver tres grandes formas que ha abordado la burguesía local para hacer frente a esta crisis y hasta la disminución de la tasa de ganancia. La primera, la explotación de la fuerza de trabajo y la precarización y flexibilización laboral. Es decir, los costos, disminuirlos a costa de las y los trabajadores. Por otro lado, la robotización y las expresiones nuevas que vienen de teletrabajo, todas estas formas de utilización de la tecnología que finalmente apuntan también a disminuir los costos, pero a costa de la precarización del empleo, de la cesantía, de la flexibilización de las condiciones de trabajo, etc. Y por último, la depredación de la naturaleza, que lo hemos visto y probablemente va a salir en esta mesa hoy día, el aumento de las luchas socioambientales de carácter territorial, que finalmente demuestran cómo hoy día son los pueblos oprimidos, el pueblo pobre, el que se ve obligado a hacer frente a la depredación de la naturaleza, y no es más bien una lucha del optimismo, de la pequeña burguesía, sino más bien la defensa del medio ambiente, una defensa que necesariamente corresponde a los pobres del mundo. ¿Ya? Por otro lado, a nivel nacional tenemos un conjunto de modernizaciones al Estado que le denominó el gobierno de Piñera, bueno, que en realidad todos los gobiernos de la burguesía democrática han instalado, que finalmente son un conjunto de reformas que también van orientadas a precarizar las condiciones de vida de la clase trabajadora en función de fortalecer el sistema capitalista. Todas estas situaciones obviamente también están en un marco de deslegitimación política del sistema político actual. Efectivamente hay abstencionismo electoral, hay poca credibilidad en los políticos, pero eso no ha significado ingobernabilidad. Es decir, hay una deslegitimidad del sistema político, pero no ha significado un cuestionamiento al mismo sistema más profundo que implique avance hacia una ingobernabilidad.
a nivel nacional muy relevantes. El primero, la lucha feminista, que podríamos tener diferentes concepciones sobre el feminismo, podríamos incluso discutir qué tipo de feminismo es el que ha sido hegemónico en la actualidad. Particularmente considero que el feminismo debe ser clasista y eso es todavía una corriente muy pequeña, embrionaria, que tiene muchas luchas que dar, pero lo que es más importante mencionar de la lucha feminista hoy día es que logró instalar el problema del patriarcado a nivel nacional. Logró instalarlo en la agenda, logró instalarlo en la discusión de todos los sectores políticos y que hoy día ya nadie puede hacerse el indiferente frente a este tema y hoy día todos los sectores están obligados o interpelados a hacerse cargo de este tema. Por otro lado, las luchas socioambientales, y ahí obviamente la lucha del Intel y Puncaví fueron sumamente relevantes, demuestran efectivamente este carácter destructivo que adquiere el capitalismo, que finalmente ya la lucha no es solo por mejores condiciones de vida, sino más bien es una lucha de subsistencia, por la vida misma. No es solo la precarización del empleo, sino también problemas de salud, problemas con los territorios, etc. Y por último, la lucha mapuche, que también ha sido uno de los grandes ejemplos que el pueblo mapuche nos ha dado a la clase trabajadora en Chile, ejemplo de convicción, de lucha, de resistencia, de combatividad, y que efectivamente se agudiza aún más este año con el asesinato de Camilo Catrillanca. En el sector de los trabajadores, en primer lugar, estamos atravesados por una reforma laboral que, a diferencia de otros sectores sindicales que han tratado de centralizarlo en contra de la reforma de Piñera, para nosotros es una continuidad de la reforma antisindical de Bachelet, entendiendo que es una reforma patronal, burguesa, independiente de la coalición política. Es finalmente una reforma que responde a los intereses de la clase burguesa como una ofensiva hacia la organización de los trabajadores. No regula relaciones laborales, no regula otros aspectos del trabajo, sino más bien regula particularmente la organización sindical en desmedro, obviamente, de la fuerza que puede adquirir esta herramienta de lucha. A grandes rasgos, ¿cuáles puntos son importantes mencionar de la reforma laboral? El tema de los servicios mínimos. Ahora, para la negociación colectiva, la empresa tiene que definir servicios mínimos para los cuales el sindicato debe asegurar en el funcionamiento de la empresa. Y la definición de los servicios mínimos ha generado una serie de trabas para hacer efectiva la negociación colectiva. Por lo tanto, hoy día los servicios mínimos están obstaculizando la posibilidad y el derecho a negociación de los trabajadores y las trabajadoras. Por otro lado, el imponer un tope a la indemnización por años de servicio de 4 a 6 años, claramente esto va en desmedro 100% de las condiciones de vida de los trabajadores y es dejar de tomar en cuenta todo el trabajo que implica el desgaste de la fuerza de trabajo, etc. Por otro lado, los grupos negociadores, que finalmente le da la facultad a la empresa de decidir negociar con un grupo que no es el sindicato. Algunos sectores sindicales podrían decir que uno le puede sacar provecho cuando no existe un sindicato clasista, cuando son sindicatos patronales, generar grupos negociadores, pero la realidad, lo que demuestra la tendencia general es que estos grupos negociadores finalmente son constituidos por la empresa y son grupos patronales que van a conciliar y van a entregar los intereses de los trabajadores por acuerdos y migajas que no significan mayores avances para la clase. Y por último, la criminalización de la huelga, poniéndole trabas a la principal herramienta que tenemos los trabajadores para presionar en la negociación, que es la paralización de la producción. Hoy día las acciones de paralización de producción, de sabotaje, son criminalizadas. Por lo tanto, estos 4 elementos a nivel general nos demuestran que la reforma laboral en realidad es una reforma antisindical y representa la ofensiva de la burguesía ante la clase trabajadora. Además, el año 2018 se dieron varias luchas en contra de la precarización del empleo. Ejemplo de ello, por ejemplo, el proyecto de Estatuto Laboral Juvenil, que es una expresión más de la flexibilización laboral, apuntando principalmente a los jóvenes con la excusa de que era un estatuto que iba a ser inclusivo para compatibilizar el estudio y el trabajo, y en realidad lo único que hace es flexibilizar las condiciones laborales, precarizar aún más el trabajo, por ejemplo, de descontar un pago del día de trabajo a un estudiante que tiene que ir a dar un examen, por ejemplo.
Entonces claramente no es un proyecto inclusivo, al contrario, se utiliza ese discurso para precarizar y flexibilizar el trabajo. Y otro punto importante en Pelea 2018 frente a la precarización del empleo y la flexibilidad es la cotización obligatoria a los trabajadores honorarios. Se asume que los trabajadores honorarios somos independientes, que no tenemos un empleador, lo cual es falso, y se nos está obligando a cotizar desde nuestro bolsillo en términos de previsión social, salud laboral y salud. La gran demanda de esto, parte de los honorarios, es que se nos reconozca como trabajadores y que por lo tanto se nos dé el mismo trato que al resto de los trabajadores. Otro punto importante mencionar este año es que hubo un reflujo del movimiento Noma AFP. El movimiento Noma AFP tuvo un alza importante, tuvo gran masividad, logró instalar el problema de la AFP en términos masivos, pero el movimiento Noma AFP da un vuelco, un giro en su táctica y en su estrategia de lucha que finalmente terminó llevando el conflicto a su institucionalización, a la parlamentarización de las luchas, y eso evidentemente hoy día ha generado un reflujo importante, prácticamente no se vio el movimiento Noma AFP en 2018. Y por último, un contexto donde se está discutiendo el salario mínimo y la salaria universal con propuestas del gobierno bastante paupérrimas, no respondiendo a las necesidades reales de los trabajadores y las trabajadoras, y con discusiones del salario mínimo que no abordan siquiera un poco las necesidades de los trabajadores. O sea, hoy día el salario mínimo ni siquiera alcanza a sobrepasar la línea de la pobreza. Entonces, cuando se habla de aumento de salario mínimo en condiciones precarísimas, no vemos que hay una voluntad real de discutir sobre el tema y menos de avanzar en mejorar las condiciones frente al salario de la clase trabajadora. Movimiento sindical, hay dos grandes temas que plantear. En primer lugar, que efectivamente había una alza sostenida en las luchas a partir del 2016 a la fecha, pero esas luchas han sido principalmente de carácter reivindicativo. La mayoría han sido de carácter económico, de sueldos, de mejorar ciertas condiciones laborales, pero no ha habido un salto necesariamente en dar una discusión más política dentro de esta lucha. Por lo tanto, si bien es importante sostener y valorar y levantar la lucha de que efectivamente el movimiento sindical se ha ido activando a partir del 2006 a la fecha, eso no es igual a decir que ha habido un avance en la conciencia de clase, porque efectivamente las luchas son fundamentales para el desarrollo de conciencia de clase, pero no es automático. Tiene que haber un trabajo mayor de desarrollo de esa conciencia que no solo la da la lucha, sino también la organización, la educación, la formación y el rol de las organizaciones dentro de esos procesos. Por lo tanto, se podría decir que hoy día, en términos subjetivos, la clase todavía le falta mucho por avanzar en su autorreconocimiento como tal. Y en ese sentido, los métodos que ocupa el capitalismo y la clase burguesa para dividir a la clase, haciéndonos creer que somos clase media y no pobres, o que en realidad valemos por lo que consumimos más que por lo que hacemos, etc., ha costado y nos ha dado un golpe ideológico muy importante que hoy día tenemos que enfrentar y tratar de dar la vuelta. Hoy día tenemos los clasistas y las clasistas tenemos un gran desafío que es avanzar en términos de la disputa ideológica frente al capitalismo y en su expresión neoliberal hoy día. Bueno, a grandes rasgos, según las fechas de la Dirección del Trabajo, en el año 2017 la sindicalización alcanzó un 20,5% de una fuerza de trabajo de alrededor de 8 millones de trabajadores con una población afiliada de 1 millón de trabajadores. Es decir, hay un sector importante de trabajadores y trabajadoras que no está sindicalizado, que no está organizado. Y ahí es importante analizar cuáles son esos motivos. No hay validación de los sindicatos, ya no se creen los sindicatos, hay desinterés por organizarse, la ofensiva de la patronal ha sido tal que hay miedo a organizarse, las condiciones de la división del empleo, subdividiendo cada vez más las ramas productivas, también impiden organizarse, negociar, etc. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío para el sector de los trabajadores y las trabajadoras de no solo tratar de avanzar en un sindicalismo clasista dentro de lo que ya existe organizado, sino buscar crecer
en las huelgas del sector privado disminuyó de 198 a 134 huelgas. Y las extras legales también disminuyeron a 128 y 74. Es importante que hay un sector de trabajadores que se movilizan de manera ilegal, es decir, levantan huelgas ilegales, ¿ya? Por lo tanto, eso también es un factor a analizar. Los portuarios son un ejemplo de ello histórico, de movilizaciones ilegales que no están dentro del marco de la negociación colectiva. El sector público es otro ejemplo de huelga ilegal. Por lo tanto, es importante analizar que si bien se dice que en 2017 hubo una baja en la huelga, igual se visualiza que a partir del ciclo del 2006 en adelante sí ha habido un ascenso sostenido permanente de huelga en el sector de los trabajadores. Bueno, acá a grandes rasgos solo mencionar que acá hay unos gráficos que muestran el nivel de el tipo de táctica utilizada para la huelga. El color amarillo demuestra el nivel de huelga violenta y el azul las disruptivas. Por lo tanto, se ve que efectivamente la combatividad dentro del sindicalismo todavía es muy marginal, es muy pequeña, muy embrional. Bueno, mencionar la gran lucha de los trabajadores para este año, o la más importante, la más mediática, la que alcanzó más afirmación a nivel y apoyo a nivel nacional por los portuarios. Hay un par de cosas a mencionar nomás. Decir que los portuarios que estaban movilizados eran los más precarizados, es decir, trabajadores eventuales que día a día se les hace un contrato, por lo tanto no saben si al día siguiente van a tener trabajo. Si bien la demanda económica o el logro económico no fue lo más importante, lo que yo creo que es importante destacar de esta lucha es que hubo un desborde de parte de las bases de los sindicatos contra su dirigencia, que logró movilizarse más allá de los obstáculos que podría poner su dirigencia, ¿no? Y demuestra que por lo tanto cuando la clase está convencida, si tenemos dirigentes burócratas, amarillos, entreguistas, la organización va a tener la capacidad de desbordarlo. Y por otro lado, la combatividad, y esto es súper importante. Por lo general, cuando se dan luchas con mayor combatividad, el sistema tiende a tratarlas de terroristas, de violentistas, de delincuentes, y en realidad lo que lograron los portuarios fue validar la violencia como herramienta de lucha, la combatividad, y altamente legitimado. O sea, nadie salió cuestionando que los portuarios son unos terroristas. ¿Por qué? Porque su lucha era legítima. Y eso es un avance importante y un aporte importante por parte de los compañeros y las compañeras en esta lucha en particular. Otra lucha importante a mencionar, este año efectivamente los honorarios han dado hartas peleas, hubo sindicatos bien potentes, o sea, una pelea bien importante en Integra, Transantiago, escuelas como por ejemplo Lecaro, que también tuvieron acciones bastante de mayor audacia para presionar al empleador. Respuestas de la patronal. Sabemos que hay un alza sostenida en las luchas y sabemos que la patronal responde. Primero, uso de fuerza y represión. En las marchas con fuerzas especiales, guanaco, todo lo que conocemos, pero lo más complejo que ya hemos vivido durante este año es la persecución a los dirigentes sindicales y sociales, incluso el asesinato, que sabemos que nunca han dejado de existir, pero este año han quedado muy evidentemente está en evidencia esta estrategia que ocupan los patrones a través de la persecución, la represión y el asesinato de los dirigentes. Bueno, ahí tenemos 5 ejemplos, pudiera dar muchos más, pero en realidad ahí se expresa que hay dirigentes sindicales asesinados, dirigentes mapuches, dirigentes medioambientalistas, todos ellos asesinados por la patronal, aunque inventen que fueron suicidios u otras cosas, sabemos que en realidad es parte de las tácticas que usa la burguesía para atacar a los que se organizan. Por otro lado, las legislaciones, hace un rato atrás hablé sobre el tema de la reforma laboral, efectivamente es una forma de respuesta de la patronal ante el avance de la lucha, ante el avance de la organización. Y por último mencionar que finalmente está todo controlado por la misma clase. Este intento de división que en algún momento trató de demostrar para afuera la burguesía de que una cosa era el poder del Estado, el sistema político y otra cosa es el empresariado, hoy día en realidad queda en evidencia explícita que hay un pacto que cogobiernan que son lo mismo.
Antes había un cuidado mayor de tratar de separar estas dos cosas, hoy día ya es evidente y explícito este pacto, que más que un pacto evidencia que es una sola clase oprimiendo y explotando a otra, que es la clase trabajadora. Lo último, hoy día en el sindicalismo hay una gran disputa, una gran pelea que se está dando, que es la lucha entre el sindicalismo de conciliación, el sindicalismo entreguista, el sindicalismo amarillo, versus un proyecto embrionario que estamos haciendo todo el esfuerzo porque crezca, que es el sindicalismo clasista. Cuando hablamos de sindicalismo clasista, ¿qué decimos? Básicamente es retomar la historia de la lucha de los trabajadores, es retomar los intereses de la clase trabajadora, es retomar los métodos de lucha de la clase trabajadora, es dejar a un lado las pésimas prácticas que nos han llevado al abismo en el sindicalismo, que ha llevado al sindicalismo al asistencialismo, que ha llevado al sindicalismo a que dirigentes negocien sus fueros con sus patrones, que ha llevado a que la clase trabajadora desconfíe del sindicato como organización y como herramienta de lucha. Ante ese escenario, ante el escenario de que tenemos bajos niveles de sindicalización, que hay altos niveles de fragmentación dentro de este pequeño sector organizado, y más encima con centrales, que no me voy a detener mucho rato en realidad en las centrales conocidas, la CUT, principalmente la UNET y la CAT, que en realidad ya todos sabemos que tienen baja representatividad, que en realidad los intereses de la clase ya no son parte de su programa. Es evidente, por ejemplo, el apoyo que hizo la CUT a la reforma laboral, que ya analizamos que es una reforma antisindical. Por lo tanto, ante este escenario, en realidad empieza a surgir el clasismo como alternativa. Sectores pequeños, embrionarios, con inserción sindical pequeña, pero con una claridad política hoy día y una propuesta que busca contrarrestar lo que ha sido el sindicalismo en el último periodo. A grandes rasgos, la central clasista se constituye en septiembre del año 2018, el 1 de septiembre, todos estos principios que no me voy a detener en ellos. Es una central que lleva 3 meses y que responde a un esfuerzo de distintos sectores del sindicalismo que consideramos que el clasismo hoy día es la alternativa para la clase trabajadora y que si bien tenemos ciertas diferencias en cómo concebimos el clasismo, algunos más apuestan a avanzar en compatibilidad, otros no, hay distintas apuestas, pero lo que nos une es lograr hacerle frente es lograr levantar este proyecto de sindicalismo. Es decir, que no estamos contra la CUT, no estamos contra la conciliación, nosotros tenemos otra propuesta, somos otra propuesta de sindicalismo. Bueno, esta es la plataforma de lucha que a grandes rasgos esas son las grandes peleas a largo plazo que se plantea la central, que ninguna otra central la pone: fin al código del trabajo, fin al subcontrato, de la precariedad laboral, garantizar derechos sociales en salud, vivienda, educación, nacionalización y control obrero de los recursos naturales, etcétera, etcétera, que no me voy a detener por el tiempo. Balanza la fecha de la central clasista como expresión de un proyecto de aglutinamiento y de agrupamiento de los sectores clasistas para avanzar en la conquista de la conciencia de la clase trabajadora y el proyecto de transformación estructural de la sociedad. Se conforma el directorio provisorio, se han apoyado huelgas, se han hecho funas, protestas, se ha sacado un boletín informativo que han salido ya 5 números y se realiza el primer encuentro de mujeres de la central clasista, donde se definen las demandas de la mujer trabajadora que van a ser votadas y aprobadas en la primera Asamblea Nacional de la central clasista, que se va a realizar en marzo, y van a ser asumidas como parte de las demandas de la central clasista. Algunos como elementos a considerar. ¿Existe la central clasista expuesta o ha tenido que afrontar una contradicción entre las expectativas que se tienen y la realidad? Sabemos que estamos ante un movimiento sindical donde lo que hegemoniza es la conciliación, el entreguismo. Si bien existe una alza sostenida en la lucha de clases, tampoco hay un avance importante en la conciencia. También hay legitimidad de la organización sindical, por lo tanto nos encontramos en un escenario complejo
esa es la realidad en la que estamos y en la contradicción que enfrentamos y el desafío que hoy día tenemos que enfrentar para avanzar en un camino sólido hacia el agrupamiento de los sectores clasistas para generar una fuerza importante al interior del sindicalismo, pero aún embrionario, ¿ya? Pero lo que sí se valora es que gracias a la conformación de la central clasista se instala el clasismo como propuesta sindical de manera más masiva y formal, por decirlo así, porque se expresa en una herramienta concreta. Antes había sectores fragmentados, pululaban, pero luego de la conformación de la central clasista se visualiza y se instala que están los otros sindicalismos, pero también está el clasismo dentro del movimiento trabajador. Y eso ya es un importante avance, porque hace 5 años atrás no se hablaba del sindicalismo clasista como hoy día se habla. Y lo último importante que la central clasista efectivamente expresa en una herramienta concreta el agrupamiento de los clasistas. Y el llamado es a seguir creciendo finalmente, a que los otros sectores clasistas ojalá se puedan sentir convocados y llamados a sumarse a este agrupamiento, porque hoy día la gran tarea de la central clasista es hacerle frente al sindicalismo de conciliación, hacerle frente al entreguismo, buscar avanzar en la sindicalización. Por lo tanto es una tarea bien grande, que los que adherimos al clasismo tenemos que saber articularnos y trabajar juntos para ello. Desafíos: lograr que la central se despliegue nacionalmente, se afilien más sindicatos, mayor presencia en la coyuntura nacional, mayor articulación con las luchas del resto del pueblo. 3 importantes actividades que se vienen para el año 2019: la primera Asamblea Nacional de la Central en marzo, el 1 de mayo clasista, y en septiembre va a ser la elección universal del directorio definitivo de la Central clasista. Y para cerrar, tareas para el año clasista: consolidar la corriente político-sindical clasista y combativa al interior del movimiento trabajadores, que son tareas de todos, no solo de la central, sino más bien de todos los que nos sentimos parte del clasismo. Avanzar en capacidad de respuesta efectiva a las luchas de la y los trabajadores. Fortalecer el proceso de construcción de la central clasista como herramienta de agrupamiento del sindicalismo de clase para construir una alternativa para las y los trabajadores. Y avanzar en la rearticulación del campo popular. Entendemos clase, no solo lo entendemos dentro del sector sindical, sino también sabemos que tenemos que articular las luchas con los otros sectores y la central pudiera jugar un rol importante en ese proceso. Eso, muchas gracias.